Hello, kids. How are you today? How's it going? I'm so happy to be with you in a new class. I hope that you are very well. And today we have a new topic. The topic of today are the numbers. Yes, the numbers. You can see the numbers. Los números, the numbers. Vamos a practicar los números y su pronunciación. The pronunciation. La pronunciación de algunos números que son pequeños detalles, pero que sí marcan mucho la diferencia. Así que let's start with the class today. And we have los números del 1 al 20. Bueno, los vamos a aprender del 1 al 50. Solamente hasta el 50. From 1 to 50. 1, 2, 3. Nos detenemos aquí. Un momento para recalcar que la pronunciación correcta es 3, como una Z, 3. No digo 3. No digo 1, 2, 3, 4, 5. No. 3 no es porque 3 significa árbol. 3, ese sí es el número. 3 es una Z con una R. 3. ¿Sí ven cómo hago la lengua? 3. 3. Again. 1, 2, 3. Good. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puede ser 20 o 20. 20. Yo lo digo 20. La mayoría de las veces ustedes me van a escuchar que yo digo 20. Ustedes también lo pueden decir así, no hay ningún inconveniente. 11. No se olviden que es 11, no es 11. No, es 11. Una cosa es como cuando yo escribo y otra como la pronuncio. Entonces tengo que aprender a conocer la pronunciación y también su escritura, que es muy importante. Ambos se complementan mucho. Así que let's continue. Ok, 21. 21, 21. Si digo 22, ¿cómo sería 22? Ya me sé los números todos, hasta el 10. Si ya me los sé hasta el 10, puedo seguir entonces. Muy bien, 22. Si digo 23, 23. Good. 23. 24, 24. 30, 30. Si digo 31, 31. Good. Si digo 32, 32. Muy bien, ahora vámonos a la siguiente serie, 40. 40, 40. 40, 40. Si digo 41, 41. Muy bien. 50, 50. 50. Si digo 50, bueno, hasta ahí vamos a llegar. 50. Ok, the homework. Complete the numerical series from 1 to 50 in a paper. En una hoja de 2 líneas o en una hoja de cuadro. Bueno, como son números, pueden usar una hoja de cuadro. Van a completar la serie numérica. Toda completa, chicos. Toda completa. Del 1 al 50 en inglés. Así que, please, do the homework and do the worksheet. Este worksheet, esta ficha de trabajo que he preparado para ustedes de British Council, que me gustó mucho y la vi muy conveniente para reforzar los números y su escritura, que es muy importante. Así que van a hacer esas dos tareitas, son muy sencillas y ambos representan una nota cada uno. Así que si usted no me envía uno de esos, se queda con 0. Así que please do your homework and see you the next class. Thanks for your attention and have a beautiful day. Goodbye, Madres students. Have a nice day. Goodbye.